¿Quién como Dios? Muchachos, les doy la bienvenida a quienes ya se están conectando, quienes ya están aquí acompañándonos. Un saludo muy caluroso en el Señor, en la Santísima Virgen María. Espero que se encuentren muy bien, que estos días hayan sido de mucho provecho para su alma, que estemos viviendo la Eucaristía, ¿cierto? Como les hemos recomendado, que estemos aprovechando muchísimo el tiempo para formarnos, para alimentarnos mucho más del Señor. Bueno, bienvenidos a todos los que ya se están conectando aquí por nuestro canal, para las personitas que apenas han ingresado hoy, bienvenidos a esta hermosa consagración, a esta hermosa comunidad Lazos de Amor Mariano. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor, con todo el amor, con todo el corazón, y esperamos perseverar en este camino y que sea mucho alimento para nosotros. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muchachos, vamos a iniciar con una pequeña oración, ¿sí? Disponiendo nuestra alma, nuestro espíritu, para poder, pues, atacar al demonio, ¿cierto? Y para que estas palabras sean de gran alimento para nosotros. Así que vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, te pedimos en estos momentos que desciendas sobre cada uno de nosotros, que ilumines nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestra voluntad, que vengas acompañado de la Santísima Virgen María, que nos cubras con tu manto, mamá, a cada uno de nosotros, que abras y dispongas nuestros corazones para recibir estas palabras de parte del mismo Dios, que podamos tener una conversión radical, que nuestros ojos puedan abrirse completamente a la voluntad del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, chicos, espero que estén muy bien. Me alegra mucho verlos, saludarlos. Clase pasa. Ya, qué pena. Es que un inconveniente con el internet, pero ya. Bueno, chicos, la clase pasada vieron la lección número 6 con Juli. Vamos a hacer un pequeño recuento para las personas que tal vez no pudieron estar, no han podido ver el video, ¿sí? Y hablaron de las postrimerías. Juli les habló de la primera postrimería, que es la muerte, ¿sí? Y la segunda, que es el juicio. Hablamos que la muerte es la separación del cuerpo y del alma, y que todos vamos a tener nuestro juicio. Está el juicio particular y el juicio universal. Ella les habló que son las realidades últimas del hombre. Entonces, para las personas que de pronto no pudieron estar, que se puedan desatrasar. Y hoy vamos a hablar de una tercera postrimería, que sería el infierno, ¿sí? Entonces, esta sería la lección número 7 para las personas que están anotando. La postrimería de el infierno. Bueno, vamos a aclarar. Esta charla es muy importante, muchachos, por eso les pido mucha disposición, ¿cierto? Vamos a aclarar verdades y mentiras que se tienen con respecto al infierno, ¿sí? Porque muchas personas realmente pues no creen en él, y a raíz de esta no creencia no se vive conforme al Evangelio.
Entonces aquí vamos a hablar y vamos a aclarar a profundidad sobre qué nos dice el Señor sobre el infierno, su palabra, su evangelio, ¿sí? Y conocerlo. Decía nuestro subdirector que a él le gustaría tenerle un poquito más de respeto al infierno. Y cuando yo escuchaba eso de él, yo decía, total, yo también quisiera tenerle mucho más respeto al infierno, ¿cierto? Que si hacemos esto, toda esa consagración, todo nuestro proceso de conversión sea realmente por amor a Dios, ¿cierto? No por miedo al infierno, que sea por amor a Dios. Y yo estoy haciendo esto por amor a Dios. Pero no podemos dejar a un lado el infierno. Por eso es que vamos a hablarlo hoy, vamos a aclarar varios temas. Recuerden que las preguntas las pueden ir escribiendo y ya habrán misioneros que nos colaboren con ello, o si no, en los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces vamos a aclarar primero el concepto de infierno, ¿sí? Porque es que se ha llegado como a los dos extremos. ¿Por qué queremos aclararlo? Porque es que muchos somos como de extremos. Entonces se ha llegado a un extremo de hablar muchísimo del infierno, mucho el infierno y Satanás y el fuego, que se desfigura la imagen de Dios y se empieza a ver como un Dios castigador, ¿cierto? Como un Dios que oprime, un Dios que no tiene misericordia, y se llega al otro extremo de no hablar nada del infierno, ¿sí ven? Pasamos de extremos a extremos, donde se habla mucho del infierno y vemos a Dios como castigador, y donde no se habla absolutamente nada del infierno y vemos como a un Dios alcahueta. Entonces es lo que vamos a buscar como en esta charla, ¿cierto? El sano equilibrio, la virtud está en el medio. Entonces, ¿por qué les decimos esto? Porque es que Dios es infinitamente misericordioso, ¿sí? No olvidemos su profunda misericordia, pero Él también, a su vez, es un Dios infinitamente justo, ¿sí? Entonces, por eso no podemos llegar a un extremo de verlo como algo bueno, ni a un extremo de verlo como algo malo, pues a Dios, ¿cierto? Haciendo como extremo a Dios, porque se cae en ese error. Entonces, de si no se habla de Él, que es un Dios alcahueta, es un Dios que no da la justicia divina. Entonces, lo que nos dice esta lección, muchachos, es que tenemos que tener siempre muy en cuenta la misericordia de Dios, pero también no podemos ser ajenos a que Él es un Dios justo, ¿cierto? ¿Y qué es justicia? Por justicia hablamos que la justicia es darle a cada quien lo que merece. Eso es la justicia, y más justicia divina, ¿listo? Entonces acá vamos a profundizar y a entenderlo cómo es en realidad. Entonces, vamos a hablar primero de la definición del infierno. ¿Qué es el infierno entonces? Vamos a anotar, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1033, ¿sí? Numeral 1033, nos dice el Catecismo: el infierno es un estado de autoexclusión. Oigan bien, el infierno es un estado de autoexclusión, no un defecto de la misericordia de Dios. Eso vamos a tenerlo muy claro para esta lección, que desde ya nuestro entendimiento se vaya abriendo, se vaya aclarando, nuestros sentimientos también, por si pensábamos algo diferente. Entonces, repito, el infierno es un estado de autoexclusión, no un defecto de la misericordia de Dios. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, oigan bien, por nuestra propia y libre elección, ¿sí? Significa estar separados y alejados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección.
Es decir, muchachos, si teníamos de pronto el pensamiento de que Dios creó el infierno, que es un camino que Dios escogió para los condenados, no. Acá se nos dice muy claro que es un estado de autoexclusión, es decir, que yo mismo lo voy a elegir, que yo mismo me voy a excluir de estar en la presencia del Señor, porque no es un camino que Él destinó para nosotros. El Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él desea que nosotros estemos con Él, que nosotros gocemos del cielo, que gocemos de los ángeles, que gocemos de los santos, ¿sí? Pero a raíz del pecado, que ya hablamos la clase pasada, el pecado, ¿sí? Fue que pues el demonio se hizo la caída de los ángeles, y a raíz de esta caída se creó el pecado. Y pues claramente nosotros quedamos con esa inclinación. Entonces somos nosotros mismos, muchachos, que en nuestro libre albedrío que el Señor nos lo ha dado, elegimos estar con el Señor o autoexcluirnos de su presencia. ¿Listo? Entonces, esta autoexclusión definitiva de la comunión de Dios, o sea, definitiva, ¿sí? No hay vuelta atrás, es lo que se designa con la palabra infierno. En pocas palabras, muchachos, en conclusión, el infierno es la suma de todos los males. Veámoslo así. El infierno es la suma de todos los males. Y les hablaba en la clase anterior, ¿cuál es el mayor mal del hombre? Aparte, pues, de males como enfermedades, ¿cierto? Como ruinas económicas, catástrofes, porque son males pasajeros, les explicaba. Pero había un solo mal, el mayor mal del hombre, que es estar alejados de Dios, estar alejados de ese amor de nuestro Señor Jesús. Entonces el infierno es la suma de todos esos males, porque el bien supremo, que es Dios, no lo vamos a poder tener si estamos en el infierno. Esa es como la definición, así como en palabras más comunes, porque es la pérdida y la privación total del amor de Dios. Y no hay peor mal para el hombre, ya se los había dicho, que estar alejados de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a hablar vamos a adentrarnos un poco más en la existencia del infierno, ¿sí? Aquí vamos a ver argumentos desde la palabra de Dios, ¿cierto? Desde el catecismo de la iglesia, en donde se nos habla y el Señor habla de la existencia del infierno. Entonces, primera aclaración sobre su existencia. El infierno, más que un lugar físico, muchachos, es un estado del alma. Oigan bien, más que un lugar físico, es un estado del alma. Para de pronto las personas que pensaban, no, es que el infierno, yo volteo aquí, voy allí a la avenida 30 de agosto, volteo a la izquierda, luego a la derecha y hay un edificio que dice infierno. No, eso no funciona así, no es un lugar físico. Sí, hablamos de que al ser autoexclusión, nuestra alma es la que va a estar condenada y es un estado. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos muy claro, que no es un lugar. ¿Listo? Segundo, pues como segunda aclaración sobre la existencia del infierno. Son más profundos los dolores espirituales que los dolores físicos. Oigan muy bien esto. Más profundos esos dolores del alma que un dolor físico. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan un poco. Las personas que son padres de familia, ¿cierto? Los que son allá, que me están viendo, que son padres de familia, vamos a imaginar que les dan a elegir a ustedes si fracturarse una mano a ustedes, que les fracturen la mano a ustedes, o que les fracturen la mano a uno de sus hijos, o a su hijo, a su hija. ¿Qué preferirían ustedes, padres de familia? ¿Que les fracturen la mano a ustedes o a sus hijos? Claramente, el padre de familia, pues no falta el de pronto
raro, pero claramente, por lo general, un padre de familia va a preferir que sea fracturada su mano a que sea fracturada la mano de su hijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si a ese padre de familia le fracturan su mano, claramente el dolor es físico, ¿cierto? Y lo sanará, lo pasará y ya. Pero si a ese padre le fracturan la mano de su hijo, claramente su dolor va a ser espiritual, ¿cierto? Su dolor va a ser en el alma, porque es un niño, quien educó, quien formó, ¿cierto? Entonces, para que me entiendan, asimismo es en el infierno, más que los dolores, como si me fracturaran un pie, una mano, un brazo, va a ser ese dolor en nuestra alma, ese dolor espiritual. Y tercera aclaración sobre la existencia del infierno es que después de la resurrección de la carne, es decir, después del juicio universal, que ya Juli les había hablado un poco de esto, la resurrección de la carne, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no será un estado del alma, el infierno, ya no será un estado del alma, sino que ya se volverá un lugar físico, ¿listo? Pero en el momento, o sea, actualmente es un estado del alma, para que lo tengamos como tal muy claro, ¿listo? Y después de María, nadie como San José. Bueno, les voy a poner un ejemplo, algo pues como muy concreto, para que me logren entender ese dolor del que les hablaba espiritual, ¿sí? Ese dolor en el alma. No falta la persona que diga, a mí el infierno no me importa. Sí te va a importar. Después de esta aclaración te va a importar si de pronto no le has prestado la atención suficiente. Que a mí no me importa alejarme del amor de Dios. Sí te va a importar. Realmente sí te va a importar estar alejado del amor de Dios, estar alejado de su misericordia. Les recomiendo un libro que se llama Para Salvarte, del padre, es un padre jesuita, el padre Jorge Loring. Él pone un ejemplo para, pues como tal, para explicar mucho más el dolor que siente un condenado. Oigan bien, el dolor de un condenado, estamos hablando de ese dolor espiritual del que les estoy explicando. El dolor que siente un condenado en el infierno. Entonces, él pone un ejemplo. Él dice que había una vez que dos amigos pues como del mundo, y estaban en un barco, ¿sí? En un transatlántico. Pues estaban los dos ahí navegando, y uno, muy insensato, le dice al otro, vamos a hacer una apuesta, ¿sí? Yo me voy a tirar al mar, pues imagínense el agua helada, en alta mar. Yo me voy a tirar, y cuando yo me tire, tú vas a gritar, hombre al agua, para que el transatlántico se devuelva y me rescate. Entonces pues este hombre súper insensato hizo esa apuesta, y el otro también le siguió el juego y dijo, listo, hagamos la apuesta. Entonces pasó así, este hombre se lanzó al agua y su amigo pues claramente gritó, hombre al agua. Entonces reglamentariamente lo que hace el transatlántico es devolverse, ¿cierto? Dar una vuelta, buscar pues a la persona, pero estamos hablando de que era alta mar, oleaje alto, pero altísimo, o sea, unas olas que alcanzan los 30 metros y más, el agua fría, heladísima. ¿Qué hace el transatlántico? Él se devuelve claramente, pero al dar la vuelta, pues imagínense un transatlántico, todo el oleaje que puede generar, al dar la vuelta, lo que hace es generar mucha más ola, y que el muchacho que haya caído el agua lo tapen esas olas. El transatlántico hace una segunda vuelta y nuevamente esas olas tapan al muchacho, y el muchacho ahí agitando los brazos, aquí estoy, aquí véanme, pero resulta que son tan altas las olas que lo tapan, ¿cierto? El transatlántico hace una tercera vuelta y no encuentra al muchacho. ¿El que hace? Seguir el camino, ¿cierto? Reglamentariamente el transatlántico hace las 3 vueltas, si no lo encuentra se va, y ya pues cuando llegue a tierra pide la ayuda.
Pero imagínese el muchacho, saber que fue consciente, o sea, oigan bien, conscientemente él se tiró al agua por modo pues como de burla, de recocha, pero imagínese la agonía y el desespero tan grande de ese muchacho al ver que el transatlántico estuvo ahí tan cerca de él, pero no lo podía ver. Claramente el muchacho se va a morir de frío o ahogado. Entonces el padre Jorge Loring nos decía, ese mismo desespero, esa misma angustia que siente una persona al ver que la única esperanza de vida era ese transatlántico, era que lo rescatara, se ha ido. Esa es la misma desesperación y angustia que siente un condenado al ver que tuvo frente a frente a su creador, a su padre amoroso, y él mismo decidió alejarse de ese amor. Decía el padre Loring, era impresionante. Yo realmente me ponía como en el ejemplo y como en la posición. Yo decía, no, pues, yo entro en desespero al ver que es mi esperanza, que es mi salvavidas, que es mi salvación. Y simplemente por mi indiferencia, por mi falta de amor, yo voy a dejar que se vaya, ¿cierto? Y yo mismo me voy a alejar de ese amor de Dios. Entonces, vean, muchachos, para que entendamos, si decimos ahorita, no, pues, el infierno no me importa, sí te tiene que importar. No me importa estar alejado de Dios, sí te tiene que importar estar alejado del amor de Dios. Porque nosotros hemos venido a este mundo a ¿qué? ¿Cierto? Amar y a dejarnos amar de nuestro Señor Jesús y a encontrar esa felicidad que solamente se encuentra en Él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Para las personitas que están entrando, tuvimos un inconveniente con la cámara, un poco de interferencia. Me disculpan si la acomodo, se va a ver un filtro súper feo. Entonces vamos a hacerlo, pues, cierto, lo que esté en nuestras manos para poder disponerlos y escucharla de esta manera. En verdad les pido perdón. Siempre he hecho el video de esta forma. Sabemos claramente que el demonio está molesto y esta charla, muchachos, sinceramente, por lo general es muy atacada, ¿listo? Entonces, desde sus casitas, les pido que me ayuden con una Ave María, para que el Señor, la Santísima Virgen María, cubran pues todos los medios electrónicos, el internet, todos estos aparatos para que no haya más interferencias. Dios les pague. Bueno, continuemos. Les voy a hablar, aquí les voy a leer un poquito para que entendamos un poco más sobre la creencia del infierno, sobre la existencia del infierno. Vamos a hablar de Pascal. No sé si de pronto han escuchado hablar Pascal. Pues él es un filósofo, matemático, gran teólogo católico. Y él creó una frase que realmente es súper impresionante, súper impresionante. Es una frase con la que nos podemos defender y aclarar mucho más sobre la existencia de nuestro Señor Jesús. Y que yo al leerla yo dije, sí, es que es completamente cierto. Entonces se la voy a leer para que me entiendan un poco más sobre lo que les quiero transmitir. Entonces vamos a escuchar muy bien, listo. Dice Pascal: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que dicen que no existe. Oigan bien, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que dicen que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Oigan bien, pero si hay algo o hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Qué impresionante. La voy a leer de corrido. Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que dicen que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe, porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Es de Pascal, él es un filósofo matemático y teólogo. Vean qué impresionante, muchachos. Aquí estamos hablando de la existencia de Dios, ¿cierto?
Pero lo mismo pasa con el infierno. Pasa exactamente igual. Les voy a poner 3 posiciones y ya ustedes desde su corazón lo pueden entender un poco más y lo definen. 3 posiciones. Si tú crees en el infierno, ¿cierto? Si tú crees en el infierno y no existe, pues digamos que no existe, pues no vas a perder nada. Como dice Pascal, pues bueno, te vas a hundir en la nada eterna y ya pues nunca lo sabrás. No pierdas absolutamente nada, porque si tú crees en el infierno, tú vas a vivir tu vida conforme al Evangelio, ¿cierto? Porque temes al infierno. Al creer en el infierno, tememos en el infierno. Entonces, si crees y no existe, tranquilo que no pierdes absolutamente nada. Segunda posición. Si crees en él, si crees en el infierno y existe, ganarás, no te condenarás. Oigan bien, crees en el infierno y el infierno existe, habrás ganado completamente y no te vas a condenar en él, porque nuevamente digo, al creer en él, vivimos nuestra vida conforme al Evangelio, conforme a la palabra del Señor. Y tercera posición, oigan bien, la más importante. Si tú no crees en el infierno, si no crees en el infierno, pero el infierno existe, corres el riesgo. Oigan bien, no estoy diciendo que ya pues esta persona se condenó, pero corres el riesgo de condenarte. Si tú no crees en el infierno y el infierno existe. ¿Por qué? Porque al no creer en el infierno, te vas a relajar en tu vida espiritual, ¿cierto? No vas a vivir conforme al Evangelio y vas a llevar una vida de libertinaje, de vicios, de pecado, y claramente esa alma está más expuesta a condenarse en el infierno. Entonces, oigan bien que el ejemplo que les ponía de Pascal sobre la existencia de Dios empata igual con la creencia del infierno. Muchachos, nuevamente se los digo, el Señor Dios no quiere que nos condenemos. Sí, Él no ha creado ese lugar para nosotros, sino que nosotros mismos somos los que lo hemos elegido. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a hablar un poco sobre las verdades de fe del infierno. Y aquí les voy a pedir, pues para las personitas que tienen ahí a la mano la Biblia, vamos a sacar la Biblia, para que no crean que esto es un invento de nosotros, ¿cierto? Que no... pues que es algo que ha inventado Lazos o la Iglesia Católica, no. Realmente es algo que está fundamentado en la palabra del Señor. Entonces, vamos a buscar en las verdades, la primera verdad, que es sobre su existencia. Entonces, vamos a buscar Mateo 13, 42. Mateo 13, 42. Dice, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos ahora Mateo 25, 30. Desde sus casitas van buscando, si quieren van anotando y ya después pueden leer. Igual aquí les voy a leer. Mateo 25, 30. La anterior era Mateo 13, 42. Y ahora Mateo 25, 30. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y por último, vamos a leer allí mismo en Mateo 25, el versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno,
que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese era Mateo 25, 41. Entonces vean, muchachos, que no es algo que nosotros hayamos inventado, ¿cierto? El Señor mismo lo ha dicho. Y vean qué impresionante. En las Sagradas Escrituras, óiganme muy bien esto. En las Sagradas Escrituras, el infierno es mencionado 70 veces. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. El infierno es mencionado 70 veces. De esas 70 veces, 25 veces están mencionadas en los evangelios, ¿sí? En los evangelios están mencionadas. De esas 25, Jesús habla 15. O sea, 25 veces está mencionado el infierno en el evangelio, en los evangelios. Jesús de esas 25 habla 15 veces. Y oigan bien esto último. De esas 15 veces, 14 veces el Señor dice que hay fuego. Qué impresionante, ¿no? Que el Señor haya hablado 15 veces del infierno en todos los evangelios y esas 14 mencione que hay fuego. Entonces, para que veamos, muchachos, la importancia de estar en gracia de Dios, ¿cierto? La importancia de entender que es tan grande su amor que Él no quiere que nos condenemos, sino que somos nosotros mismos los que queremos ir a este fuego eterno. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda verdad. La primera verdad era sobre su existencia y la segunda es sobre su eternidad. ¿Listo? Segunda, la eternidad. Vamos a anotar en el Evangelio según San Marcos. Esta partecita como de la lección es basado mucho en las Sagradas Escrituras, ¿listo? Para que lo vayamos anotando las personas que tienen la Biblia o que después ya quieran buscarlo, porque como les digo, es todo fundamentado bajo la palabra del Señor, nada es inventado, ¿listo? Marcos, desde Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 43. Dice, voy a buscarles acá para que de pronto los que no tienen. Entonces, Marcos 9, versículo 43. Dice, si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Voy a volver a repetir. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Gehenna, pues en griego, es infierno. Listo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta lección se llama El infierno, es la número 7. Listo, entonces vean, muchachos, que aquí el Señor nos dice que es un fuego eterno. Estamos hablando entonces aquí de su eternidad. Sí, que es un fuego que nunca se apaga, es un fuego que está completamente sumido en la eternidad, en la desesperación de las personas que allí lo viven. Vamos a buscar otra cita bíblica, Lucas 16, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Es muy impresionante porque les voy a leer un pedacito porque es un poco largo para que ustedes en su casa lo profundicen. 19:31. Y habla sobre el rico que fue condenado. Dice:
Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vea qué impresionante, pues los que, para no alargarnos un poco, los que puedan terminar de leer el Evangelio del 19 al 31, se nos habla de que son tormentos eternos, ¿sí? Que nunca se van a acabar. Y por último, pues una última cita bíblica, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Me esperan un momento, qué pena que no la encuentro. Yo la tenía por acá. Listo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice: serán condenados a la perdición eterna. Oigan bien, que en esta segunda verdad estamos hablando de su eternidad, que nos lo dice la palabra de Dios. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Qué impresionante. A la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Entonces, muchachos, con estas citas bíblicas espero que hayan sido como de mucha herramienta, ¿cierto? Para que las hayan anotado, las busquen en sus casas y profundicemos en esa palabra. Veamos que no es algo inventado, que no es un chiste, que no es algo que la iglesia quiere imponer pues para que veamos con miedo. No, muchachos. Realmente nuestro Señor Jesús nos lo ha dicho en la palabra de Dios. Está también listo. Y por último, la tercera verdad es que existen en el infierno dos grandes castigos. Hay dos grandes castigos en el infierno. Primero está la pena de sentido y está la pena de daño. La última cita es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Esa es la última cita que acabo de dar. Entonces, en la pena de sentido, oígame muy bien como la diferencia a la sentido y a la de daño. En la pena de sentido, las personas que se condenen allí serán atormentadas con aquello con lo que más pecó, ¿cierto?
hablándolo de forma ya física, de forma material, pues. Un ejemplo, resulta que yo pequé mucho con la mirada, ¿sí? Mi mirada era muy impura, me gustaba ver pornografía, ver mujeres desnudas, hombres desnudos. Entonces en el infierno, si me condeno, en la pena de sentido, nuestra vista, o sea, nuestros ojos van a ser atormentados. Incluso hay grandes místicos que ahorita les voy a leer un poco, que hablaban de que habían agujas que chuzaban a las personas en los ojos, salían y volvían y chuzaban. Eso es como pena de sentido, para que me entiendan un poco más. Es con lo que más se pecó, eso es con lo que más se tortura en el infierno. Entonces acá les voy a leer, para que me entiendan un pedacito. Está en el Totus, ¿sí? Para las personas que tienen el Totus, la página 86. Y es un pequeño, pues es un fragmento sacado de la Imitación de Cristo, que describe la pena de sentido de la siguiente manera: en lo mismo que más peca el hombre, será más gravemente castigado. Allí los perezosos, oigan bien, allí los perezosos serán punzados con aguijones ardientes, y los golosos, cuando hablábamos de la gula, recuerdan, ese placer pecaminoso, y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos, en el pecado de la lujuria, y amadores de deleites serán rociados con hediondo azufre, y los envidiosos aullarán de dolor como rabiosos perros. No hay vicio que no tenga su propio tormento. Oigan bien, no hay vicio que no tenga su propio tormento. Allí los soberbios estarán llenos de confusión, y los ávaros serán oprimidos con miserable necesidad. Allí será más grave pasar 1 hora de pena que aquí 100 años de penitencia amarga. Allí no hay sosiego ni consolación para los condenados, mas aquí cesan algunas veces los trabajos y se goza el consuelo de los amigos. Ten ahora cuidado y dolor de tus pecados, para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados. Vean qué impresionante. Entonces, para que pues concluyamos esta parte de la pena de sentido, recuerden que con lo que más pecamos nosotros aquí en la tierra, ¿sí? Por ejemplo, si la persona pues sufría de gula, de ese deseo desordenado de estar comiendo, o a la vez de estar comiendo solamente lo que le sea placer a su lengua, entonces en el infierno va a sufrir de eso, se va a aguantar hambre. O incluso los demonios que trabajan para Satanás harán comer a esta persona y comerla hasta hacerla vomitar, saciarse pues completamente, hastiarse de esto, y no pararán de comer. Entonces, para que tengamos muy en cuenta, muchachos, y hagamos como una autoevaluación, ¿cierto? Como que miremos en lo profundo de nuestro corazón, ¿en qué estoy pecando más? ¿Con qué sentido de mi cuerpo estoy pecando más? ¿Sí? Para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Segundo castigo es la pena de daño. Ya vamos finalizando. Es la pena de daño. Y en su definición, consiste en la separación eterna de Dios, Él que es la única felicidad para la que ha sido creado. Entonces, si recuerdan, en un principio de la charla les hablaba que allá son más dolorosos los dolores espirituales, los del alma, que los dolores físicos. Entonces, la pena de sentido nos pueden golpear, nos pueden chuzar los ojos, nos pueden arrancar el cabello, millón de cosas,
Pero la pena de daño, muchachos, ese dolor espiritual no se compara absolutamente todos esos golpes físicos a este dolor que sentimos de no tener a Dios. Es mayor ese dolor de no tener el amor de nuestro Creador, el amor del Padre, el amor del Hijo, el estar con la Santísima Virgen María allí en el cielo, en su presencia, gozar de ese amor de Dios. No se compara con todos los golpes que podamos recibir en el infierno. Esta es la mayor pena, la pena de daño. Una vez, Wilson Tamayo, nuestro subdirector, él contaba que estaba en el Santísimo un día, para que entendamos un poco más lo hermoso, lo grande que es nuestro Dios. Él decía que estaba en el Santísimo y tenía como ese conflicto y le decía a Dios: Señor, pero es que, o sea, no encaja en mi mente porque tantas personas se condenan. No me encaja a tu infinita misericordia, decía Wilson. Es que es algo que no entiendo, que no alcanzo como a dimensionar, Señor, tu misericordia tan profunda, tan infinita, tan grande, y por qué tantas almas se condenan. Entonces él contaba que en ese momento sintió en el corazón al Señor hablándole, ¿sí? Y realmente nos puede pasar en el Santísimo, es algo hermoso cuando se logra esa conexión total con el Señor, que sintamos como esa voz en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, él sintió en ese momento que el Señor le respondió: es que las personas que se condenan, no se condenan porque yo no los ame. Oigan bien, las personas que se condenan, no se condenan porque yo no los ame, sino que se condenan porque ellos no me aman. Ellos no me aman a mí, y yo no puedo obligar a nadie a que esté conmigo. Oigan bien, qué impresionante. El amor de nuestro Dios por nosotros es infinito. Realmente su misericordia es infinita, muchachos, y su amor por nosotros es infinito. Y como le decía él a Wilson, es que yo los amo. Mi amor es grande, mi misericordia está aquí, abierta, dispuesta a ustedes. Pero son ellos los que se condenan, los que deciden alejarse de mí, los que deciden apartarse de misericordia, no acogerse a mi amor y a mi perdón. ¿Qué le pasó a Judas, muchachos? Judas, su mayor pecado no fue entregar al Señor como todos creíamos. Ese no fue su mayor pecado. El mayor pecado de Judas fue pensar que Jesús no lo iba a perdonar, que ese pecado que le había cometido no lo iba a perdonar, que él no merecía la misericordia. Entonces, imagínense que nosotros podemos condenarnos, hasta por eso, ¿cierto? Podemos ser los pecadores más grandes de la historia. Por ejemplo, yo no les puedo asegurar, y nadie les puede asegurar, que Hitler esté condenado. O sea, eso nadie lo puede asegurar, porque la misericordia de Dios es tan infinita. Eso ya Juli se los explicaba, ¿cierto? Nosotros no tenemos cómo asegurar eso porque no entendemos la misericordia de Dios. Y el demonio, oigan bien, esto lo leía en una de las cartas. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Entonces es como el diablo mayor, ¿cierto?, entrenando a su sobrino diablo menor. Entonces el diablo menor le decía a su tío: hice pecar a una persona, qué feliz estoy, logré mi objetivo. Entonces el diablo mayor, su tío, le respondía a esa carta y le decía: no, señor, no has logrado nuestro objetivo principal. Está muy bien que lo hayas hecho caer, sí, que haya caído en el pecado, muy bien, pero nosotros tenemos que trabajar porque esa persona que cayó en ese pecado piense que ese pecado no tiene perdón de Dios. Si logramos eso, nuestro cometido estará realizado, ¿sí? Entonces, veamos, muchachos, que en esta pena de daño se nos va a mostrar todas las veces que tuvimos
oportunidad que se nos presentó, la oportunidad de arrepentirnos y de acogernos a la salvación de Dios. Todas esas ocasiones en las que pecabas, pero el Señor estaba allí ofreciéndote el perdón, pero tú decías no, este pecado es más grande que la misericordia de Dios. Se nos va a mostrar en esa pena de daño y nos va a doler muchísimo más de saber que estuvimos tan cerca de la salvación, tan cerca de estar en la presencia de Dios, que por nuestra soberbia, que por lo que le pasó a Judas, nos vamos a condenar. Es una invitación, muchachos, en esta pena de daño, a que hagamos una mirada profunda a nuestro corazón, ¿sí? Y pensemos si realmente somos como Judas, si somos un Judas que pensamos que por más pecados que hayamos cometido, nuestro Señor no nos perdona. Porque, como les decía, Él desea grandemente que estemos en el paraíso con Él. Y después de ellos, nadie como María. Les voy a leer, ¿se acuerdan que yo les he hablado un poco del padre Gabriel Amort? Ya para finalizar, ya eso es como lo último. El padre Gabriel Amort es, pues, que en paz descanse, era el mayor exorcista que pues tenía la iglesia, ¿cierto? La iglesia católica. Entonces, les hablaba de este libro que se llama El Diablo. Pues realmente ya lo terminé, es muy muy bueno, me pareció impresionante. Revela como esas mentiras disfrazadas de que el demonio no existe. Dice acá el padre Gabriel Amort, oigan bien: la más grande victoria del diablo es hacer creer que no existe. Lo repito, la más grande victoria del diablo es hacer creer que no existe, ¿sí? Entonces, él acá hablaba de su existencia, citó unos santos que fueron místicos, que el Señor les permitió en revelaciones privadas ver y sentir un poco de ese infierno. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento de esta santa, Santa Gema Galgani. Es una mística beatificada en 1933 y canonizada en 1940. Ella tuvo muchas visiones sobre el infierno, pero les voy a leer pues como una pues que me pareció muy impresionante para que lo entendamos un poco. Esta visión es tremenda e irrepetible, y ella la narra así: en un abrir y cerrar de ojos me encontré en una región baja, negra y fétida, llena de mugidos de toro, de rugidos de león, de siseos de serpientes. Una gran montaña se elevaba escarpada ante mí y estaba completamente cubierta de áspides y basiliscos que estaban enredados entre sí. La montaña viva era un clamor de maldiciones horribles. Era el infierno superior, es decir, el infierno benévolo. Los demonios, extremadamente furiosos, molestaban a las almas, las cuales gritaban desesperadas. A estas montañas le seguían otras más horripilantes. En el infierno hay varias almas con un libro en la mano. Los demonios los golpean con varas de fuego en la boca, con masas de hierro en la cabeza y con punzones agudos traspasan sus orejas. Otras almas están encerradas en sacos y ensartadas por los diablos en la boca de un horrendo dragón que las devora eternamente. Son las almas de los ávaros. Otras burbujean sumergidas en un lago de inmundicias. De tanto en tanto se escapan algunos rayos.
las almas quedan incineradas, pero después recobran su estado anterior. Recuerdan que les hablaba de que es eterno. Entonces, lo que hace este dragón, por ejemplo, es devorarlas, vomitarlas y volver a comérselas. Y cuando habla de que las almas que les prenden fuego quedan incineradas, pero nuevamente recobran su estado anterior y otra vez las queman. Retoman su estado y otra vez las queman. Y esto de forma eterna. Los pecados que han cometido son los más graves que alguien haya podido imaginar. Todos los caminos del infierno están cubiertos de cuchillas, hachas cortantes y monstruos por doquier. Y oigan muy bien esto que me impactó tanto. Con esto termino esta visión. Y hay una voz que grita: esto será siempre así, siempre, siempre, siempre. Ella es Santa Gema Galgani, si de pronto la quieren buscar. El libro del padre Gabriel Amor, que habla del diablo. Y bueno, muchachos, ya con esto finalizo. Que la invitación es que hagamos las cosas por amor, ¿cierto? Por amor a Dios. Y como decía Wilson, hay que tenerle un poco más de respeto al infierno, ¿sí? Un poco más de respeto. Que si anteriormente pensábamos, no, pues, ¿qué tan malo puede ser? Hay un pequeño fuego ahí. No, muchachos. Realmente entender que su fuego es eterno, ¿cierto? Y, muy importante, que las personas que mueren en pecado mortal automáticamente se condenan. Por eso es tan fundamental que nosotros siempre estemos en gracia de Dios. Ya les hablaba anteriormente del pecado mortal y el pecado venial. Muchachos, o sea, corramos de cometer un pecado mortal. Huyamos al pecado, mejor dicho. Vivamos siempre en esa gracia de Dios porque, como decía Juli, la muerte es inesperada. O sea, yo puedo estar aquí hablando con ustedes y esta noche me da un infarto y ya, ahí quedo, o en una hora, ¿sí? Entonces, muchachos, decían por ahí una frase: vivamos hoy como si fuéramos a morir mañana, ¿cierto? Pero no en el sentido de que vamos a disfrutar y a tomar y a, mejor dicho, a emborracharnos, no, sino en el sentido de amar a nuestro prójimo, de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos. Y les leo en el Catecismo 1035, con esto termino. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1035: las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1035. Y los dejo con una cita bíblica. Primera de Timoteo, oigan bien, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice: pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Muchachos, Dios quiere la salvación para nosotros. Dios nos quiere tener cerquita, quiere gozar también de nuestra presencia. Pero somos nosotros quienes decidimos deliberadamente alejarnos de Él. Entonces, para que terminemos la lección, los invito, muchachos, a que hagamos una introspección a nuestra vida, ¿sí? Que si anteriormente estaba pensando, no es un castigador Dios y destinó pues como ese lugar para... No, muchachos. Vean que ya hemos aclarado en los evangelios, se nos ha dicho también, el infierno existe, sí, pero por el hombre, no por Dios. Como práctica, la práctica de esta lección: renunciar definitivamente a todo estado de vida
que implique pecado mortal habitual. Morir antes que pecar, muchachos. Tengamos esta frase en nuestro corazón. Si quieren la pueden escribir y la pegan así súper grande en sus piezas, en su casa. Que todo el tiempo la estén viendo, la estén recordando. Prefiero morir antes que pecar. El Catecismo numeral 1035. Eliana. Muchachos, prefiero morir antes que pecar. Prefiero morir antes que pecar. Tengámoslo eso muy, muy claro. Listo. Porque pecando, ya sabemos, se corre el riesgo de condenarnos eternamente. Bueno, vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias por acompañarnos. Gracias por mostrarnos tu verdad, por mostrarnos tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que estas palabras queden guardadas en lo más profundo de nuestro corazón. Que las selles, Señor, con tu sangre preciosa, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, para que el demonio no se pueda llevar los frutos de lo que hemos visto en este día. Sabemos, Señor, los ataques. Sabemos, Señor, las tentaciones. Por ello clamamos tu misericordia, amado Señor. Clamamos también a la Santísima Virgen María, que nos cubra con su manto, que nos acompañe en este caminar. A ella, que es la más perfecta, la más pura, la más virtuosa, para que nos guíe hasta nuestra meta, que es llegar a ti, Señor. Santísimo Señor Jesús, te pedimos que nos guardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me están preguntando nuevamente la práctica. Renunciar definitivamente a todo estado de vida que implique pecado mortal. Renunciar definitivamente a todo estado de vida que implique pecado mortal. Es como más como del corazón, ¿cierto? No es como de pronto ir a escribir o ir a leer, no. O ir a sacar la ropa, no. Es más del corazón, que nuestra mente todo el tiempo, muchachos. Por eso les hacía pues como la recomendación, poner esta frase: prefiero morir antes que pecar. Prefiero morir antes que pecar, para que constantemente lo estemos recordando. ¿Listo? Les agradecemos sus oraciones. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron hoy con nosotros. Los esperamos nuevamente con la ayuda de Dios el martes a las 5 de la tarde. Y nuevamente 1000 disculpas por todas las interferencias, por todas las incomodidades. Sabemos nuevamente que es un tema muy atacado, claramente. Es un tema muy, muy atacado. Pero no, bendito Dios. El Señor es mucho, mucho más grande, muchísimo más grande que todos esos ataques que nos puedan venir. Y bueno, ánimo, muchachos, nuevamente se los digo, muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo. La Santa Gema Galgani. Y los esperamos con la ayuda de Dios. Cualquier dudita, recuerden los grupos de WhatsApp con los acompañantes, los que no están agregados aquí, por favor, para agregarlos. Los queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ustedes y nuestro Señor Jesús son nuestro motor, así que ánimo, no dejen que ese motor se apague, mucha gasolina, lean, vean películas de santo, recuerden, no perdamos el tiempo, por favor, en este tiempo pues como de cuarentena, y formémonos mucho, leamos mucho, y sobre todo, busquemos esa intimidad con el Señor. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, y una santa noche. Un abrazo.